Buen día a todos. Somos alumnos de la Preparatoria Complejo Regional Centro sede Tepeaca. Bienvenidos. El objetivo de este trabajo es presentar nuestro primer podcast en la materia de la historia de la independencia, donde abordaremos el tema de las cartas de relación de Hernán Cortés. Mi nombre es Eduardo Ruiz Avelino. Comenzamos. A continuación, mi compañera Elizabeth Méndez nos platicará cómo fue la conquista. Un gusto saludarte. Adelante, Eli. Hablaremos de que la conquista de México no fue para nada sencilla, no solo por el contacto con una nueva tierra, sino haciendo énfasis en los problemas y las desconfianzas que existían entre los propios españoles. ¿Puedes creerlo, Eduardo? Pero fue especialmente entre Hernán Cortés y Diego Velázquez. Permíteme contar quién fue Hernán Cortés. Por supuesto, Eli, el público es tuyo. Para que me puedan entender, Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, España, perteneciente a una familia de la nobleza menor. Cuando tenía la edad de 15 años, estudió leyes en la ciudad de Salamanca. Hernán Cortés era un hombre astuto, inteligente y renacentista. Interesante, Eli. Fíjate que desde mi punto de vista fue un varón muy valiente y aventurero. Se atrevió porque así eran los estándares del siglo XVI. Gracias por esta breve reseña. Ahora pasaremos con Ramiro. Buen día, compañero. ¿Qué tal, Eduardo? Es un placer estar en este podcast contigo. Cuéntanos de su viaje de Hernán Cortés. Muy bien, en 1504 Hernán Cortés conocería el Nuevo Mundo. Él era un joven de 19 años. En 1511 participó en la matanza de Cuba. En ese momento Cortés se había vuelto alcalde de Santiago de Cuba con repartimiento de esclavos, o más bien dicho, indios. Ellos trabajaban para él en las minas de oro para hacerle crecer. Algo importante que te diré, Eduardo, aquí entra Diego Velázquez de Cuellar. Hernán trabajaba con él. Iremos más a fondo. Diego Velázquez emprendió el segundo viaje con Cristóbal Colón. Aquí haremos un paréntesis. Cuando Cristóbal Colón muere, las tierras descubiertas por Cristóbal pasan a ser heredadas de Diego Colón, su hijo. Entonces, Diego Colón nombra a Velázquez como capitán de la matanza de Cuba, en la cual estaba Cortés. Diego Velázquez ya llevaba buen rato en el Nuevo Mundo, que hasta ya se había vuelto gobernador de la isla de Cuba. Me dejaste impactado, Ramiro. Realmente conoces muy bien de historia. Ahora pasaremos a saber sobre las cartas. Fanny, háblanos de la primera carta. El público te escucha. Buen día a todos. Antes que nada quiero aclarar que las cartas fueron escritas antes, durante y después de la conquista de México. La primera carta fue escrita el 10 de junio de 1519 en la rica villa de la Veracruz, la cual cuenta los acontecimientos que sucedieron con Cortés. Cuenta el cómo se habían descubierto nuevas tierras por un viaje organizado por distintos vecinos de la isla de Fernandina en busca de indios para esclavizarlos. El capitán de esta expedición fue Francisco Fernández de Córdoba, quien partió con 2 navíos de Cuba. Habla acerca de que encontraron oro, pero que durmieron en las naves al no conocer el terreno. Fracasó desafortunadamente, perdió más de una cuarta parte de la tripulación. Más allá de todo lo que acaba de mencionar mi compañera Fanny, indagando en varias fuentes de investigación, se cree que la primera carta de Cortés fue robada junto con orto y joyas preciosas por el pirata Juan Florín, el cual se quedó con 2 de las 3 embarcaciones que se dirigían a España. ¡Qué bárbaro! Sin embargo, por lo que también sé que al regresar del viaje de la primera carta, Córdoba primero dijo a Diego Velázquez que en esas tierras había mucha riqueza, por lo que entra este dicho, la curiosidad mató al gato. ¿Cierto, compañera Emilia? Así es, mi querido Eduardo. Yo creo que por la mente de Velázquez pasó la famosísima frase, de patitas pa' que las quiero. Diego, en ese preciso momento le pidió licencia a los gobernantes de las Indias Occidentales, una serie de padres jerónimos, de realizar una segunda expedición, en busca de oro, perlas e indios para que le sirvieran. Velázquez fue astuto, porque en realidad, a mi parecer, debía de regresar a Córdoba, por lo que encontró. Sin embargo, tanta fue la ambición de Velázquez, que con tal de ir Diego aceptó pagar su quinto real, es decir, el impuesto de la corona, por lo que los padres accedieron, dando prisa junto 3 navíos, donde puso como capitán a Juan de Grijalva y mandó a 160 hombres nuevamente a esas tierras. Cortés
Escribe la relación al rey donde relata que sin avisarle ni siquiera a los padres jerónimos, Diego Velázquez mandó a un hombre con su propia relación a su majestad, con la mentira de que él había descubierto dichas tierras. También pidió que le permitieran conquistarlas y hacerlo gobernador de ellas mismas. ¡Qué infame! ¿Qué nos dices al respecto, Aldo? Hola Eduardo, un gusto saludarte. Pues precisamente Velázquez envió a su grupo mientras él esperaba respuesta del rey, donde en aquel entonces el rey era Carlos I de España, un joven de 19 años. Asimismo, haremos un pequeño desvío aquí, ya que la expedición de Grijalva tuvo problemas. Por favor, Aldo, prosigue y no nos dejes con la duda. Con gusto, Eduardo, pues en un inicio fue la falta de agua, las escaramuzas con los indios e incluso donde el capitán Grijalva resultó herido. Encontraron y nombraron el río Grijalva, donde encontraron muchos tesoros. Cortés menciona mucho que ni Córdoba ni Grijalva descubrieron estas tierras porque no se adentraron mucho. El que menos sabía de esto era Diego Velázquez, ya que él no estuvo en las expediciones y en su propia carta pedía ser el adelantado, porque según él solo conocía el secreto de las mismas. Asimismo, complementando las ideas de mi compañero Aldo, Cortés escribió que a Diego Velázquez le parecía poco lo obtenido por el capitán Grijalva. Así que, sin hacerlo saber a los demás gobernadores, en este caso, los padres jerónimos, Diego Velázquez se organizó con Hernán Cortés para realizar una tercera expedición. Oh, vaya, al parecer Cortés tenía que pensar en grande y saber que la culpa estaría compartida. Cortés fue tan astuto. Con esto quiero afirmar que Hernán aceptó por celo de servir a nuestras reales altezas. De hecho, al inicio de la carta escribe que Diego de Velázquez era movido más a la codicia que a otro celo. Quisiera saber su opinión de esto, Chris. De hecho, en las investigaciones que hice, se sabe que Diego de Velázquez, en el viaje, solo puso un tercio de los gastos necesarios, así como el vino, ropaje y algunos objetos de poco valor, por lo que Hernán Cortés fue el capitán de la tercera expedición, de modo que contó con 10 carabelas, 400 hombres de guerra y 16 caballos. Muchas gracias, Chris. Ana, ¿qué sabes de Hernán Cortés durante la tercera expedición? Bueno, respecto a lo que yo sé, es que se dice que al principio Cortés hizo un recorrido muy similar a los seminarios anteriores, pero en esta ocasión no hubo batallas. Fue entonces donde se encontraron con un grupo de indígenas, que no solo confrontaron una amistad tan rápida, sino que aquellos indígenas hicieron mención sobre un cacique que tenía presos y cautivos a otros españoles. Y al parecer Cortés ya sabía sobre este rumor que había escuchado en Cuba, cuando aún estaba en la ciudad La Española. Además de que los indios sabían exactamente dónde estaba ese cacique. Te lo agradezco, Ana. Qué buen punto de vista nos diste. Muy bien. Daniela, ¿qué más sabes de la tercera expedición? Claro, Eduardo. Respecto a la tercera expedición, sé que días después Hernán envió a un grupo de indios en una canoa llevando una carta y regalos de oro, para que los españoles presos por ese cacique fueran liberados. Pero no fueron liberados, por lo que pasaron pocos días, y Cortés envió 2 bergantines y 40 españoles para rescatar a los otros españoles cautivos. Todo esto duró durante 8 días. Pero como no volvieron, Hernán comenzó a dudar de que si se habían o no perdido los españoles que habían enviado. Muy bien. Le cedo la palabra a Erika. Por supuesto, Cortés llegó a tener esa duda de que si sus compañeros que habían enviado para liberar a los otros españoles presos prácticamente estaban perdidos o simplemente no llegaron a ese territorio, por lo que ese fue el problema que fue rumorado más adelante en Cuba por Juan de Grijalva. Así que ellos mismos fueron en busca de los españoles presos. Y no tardó mucho. De hecho, al día siguiente, al mediodía, llegó la canoa con los españoles rescatados. Además, quien relató todo esto fue Jerónimo de Aguilar, quien relató que efectivamente la carabela donde iban habían naufragado hacía 8 años durante en 1511. Además, se sabe que el resto de los sobrevivientes murieron tanto en el hundimiento o en manos de los indios. Sin embargo, solo quedó Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero. Vaya, al parecer no fue del todo bien. Muchas gracias, Erika. Ahora, Dana Paola, ¿qué sabes de Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar?
Sí, Eduardo, sé que Gonzalo Guerrero al parecer ya tenía sus esposas e hijos en la tribu, por lo que él decidió quedarse e incluso ascendió como jefe maya y luchó contra los españoles en la conquista de Yucatán. Fue así como a partir de entonces fue Jerónimo de Aguilar, se convirtió en el traductor maya español de la Armada, convirtiéndose en la segunda pieza clave de traducir el náhuatl español. Muchas gracias, Dana. Ahora cedo la palabra a Elizabeth. ¿Qué más puedes agregar? Respecto a todo esto, también sé que la famosa esclava llamada Malinche o Doña Marina era una mujer náhuatl originaria del actual estado mexicano de Veracruz, que hasta cierto punto fue regalada a los españoles ya que traducía del náhuatl al maya, mientras que Jerónimo de Aguilar traducía del maya al español, y conforme avanzaba la armada también se encontraron con indios amistosos y belicosos, pero al llegar a cierto punto dijeron que el territorio era muy extenso y que por supuesto las riquezas que se encontraban en varias partes iban a parar únicamente en las manos de Diego de Velázquez. Vaya, qué buena explicación nos diste, Elizabeth, te lo agradezco. Bien, ¿qué más se le puede agregar al tema, Emilia? Claro, es un placer, Eduardo. Bueno, una vez que ellos continuaran con la expedición, los presentes de la Armada decidieron fundar ahí un pueblo en todas las de la ley, para así poder expandir el reino, entregar más riquezas al rey, todo con el fin de demostrar que ellos sí eran fieles a su rey, a diferencia de Diego de Velázquez, que era un español bastante ambicioso e incluso mentiroso. Sobre todo, también lo hicieron de esta manera para que el rey tuviera más mercedes, es decir, más favores de él a los expedicionarios. Y sobre todo, Cortés fue muy inteligente, ya que hizo esto para que más adelante no tuviera que rendir cuentas con Diego. Y sobre todo, para que Cortés obtuviera mayor libertad de acciones y decisiones. Perfecto. Muy completo tu comentario, Emilia. Gracias. Ahora es momento de ceder la palabra a Chris. Muchas gracias, Chris. Ahora, Cristian, ¿qué más puedes agregar respecto a todo esto? Sí, Eduardo. Una vez que se construyó esta ciudad en Veracruz, Cortés envió la primera carta, la cual fue orquestada y escrita por él mismo, la cual se llamó de la Justicia y Regimiento de la Villa Rica de la Veracruz. Esta carta fue dedicada para la reina Doña Juana y el emperador Carlos V y a su hijo. Además, esta primera carta fue escrita el 10 de julio de 1519 y entregada casi un año después, a principios de abril de 1520. Después de esto, Dana Paola hablará acerca de algunos puntos importantes que destacaron la primera carta. Claro que sí, Eduardo. La rebelión de Cortés era muy intensa. Lo comunicó en el proyecto de fundar una ciudad. Manifiesta todo lo ocurrido sobre el descubrimiento de América y los dichosos sacrificios humanos que hacían los indígenas para que los españoles, ya que ellos estaban muy sorprendidos por tan crueles acontecimientos. Con ello también resaltó que la primera carta de relación sigue perdida desde 1842. Es reemplazada por la Carta de la Justicia y Regimiento de la Villa de la Veracruz. Gracias por el dato, Dana. Ahora, Ana, díganos cuándo y dónde fue escrita la segunda carta de relación y algunos acontecimientos en el transcurso de ella. La segunda carta fue escrita el 30 de octubre de 1520. Fue traducida del español al latín por Petrus Sabornanus y se imprimió en Nuremberg, Alemania, en 1524. En ella, Cortés narra su primer encuentro con el emperador azteca Moctezuma II y describe la vasta extensión y riquezas de su imperio. A la entrada de la ciudad de México, Tenochtitlan, realizada el 8 de noviembre de 1519, se produjo el encuentro de Moctezuma y Cortés, haciendo de intérprete entre ellos Marina. Moctezuma II creía que los españoles eran los enviados de Dios, que vendrían del este. Además, cayó bajo el poder de seducción de Cortés. Los españoles fueron hospedados en el palacio del padre de Moctezuma, pudiendo entonces admirar la grandiosidad de aquellas ciudades. Por ejemplo, la plaza de su mercado era más del doble que la plaza mayor de Salamanca. Se dice también que cuando tuvo el primer contacto con los nativos, lo tuvo en Cozumel,
en donde vio a los indios ofreciendo sacrificios a sus ídolos, arrancándoles el corazón a esclavos o a prisioneros vivos. Esto horrorizó a los españoles. Cortés destrozó sus ídolos y puso en su lugar cruces e imágenes de la Virgen María. Argumentando esto y la información de mi compañera, la tercera carta fue escrita el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán. En esta, algunos de los hechos más importantes es que describe parte de la expedición al Nuevo Mundo, la caída de México Tenochtitlán y la destrucción de la ciudad, abarcando los sucesos acontecidos desde 1520 hasta las últimas conquistas en 1522. Asimismo, se hace saber cómo al puerto de la villa de la Veracruz había llegado una carabela de Francisco de Garay, teniente de gobernador de la isla de Jamaica, con mucha necesidad, la cual traía hasta 30 hombres y que habían dicho que otros 2 navíos eran partidos para el río de Pánuco, donde habían desembaratado a un capitán del dicho Francisco de Garay, y que temían que, si allá aportasen, habían de recibir daño de los naturales del dicho río. Posteriormente, se dirige a Tepeaca de Secatimi y Salaxingo, que son sujetas al señor de Tenochtitlan. Estaban rebeladas, y que como la villa de la Veracruz, para acá, es por allí el camino, habían muerto en ella algunos españoles, y que los naturales estaban rebelados y de muy mal propósito. Vaya que hecho más relevante y muy impresionante. Ahora Fanny nos platicará sobre las ideas principales de la segunda carta. Te escuchamos. Basándome en fuentes de investigación, encontré que, en esta carta al rey Carlos V, Cortés demuestra sumo respeto al emperador de España al dirigirse en su carta reverentemente al rey. Se disculpa al rey por no haber escrito nuevamente y le dice que estaba ocupado en la conquista y pacificación de esta tierra. En esta carta Cortés le dice al rey que peleó y se liberó de los aztecas, pero describe a Moctezuma y su pueblo como gran gente por sus instituciones y edificios. Finalmente, expresa mucha admiración por el alto grado de la civilización azteca. Cristian, danos tu opinión acerca de esta carta. En la segunda carta que escribió Hernán Cortés para el rey Carlos V, relata cada uno de los acontecimientos que vivió en su exploración en el Nuevo Mundo, en donde predomina el descubrimiento de la ciudad de Tenochtitlan y su primer encuentro con el emperador azteca Moctezuma II, donde describe el asombro que sentía por las grandes riquezas y extensión de su imperio. Relata las nuevas cosas que descubre, su manera de vivir, vestir, alimentación, costumbres y su religión. Era un mundo completamente diferente a lo que vivía Cortés. Aprendió su cultura y por supuesto que trató de conquistar cada uno de sus territorios. Pienso que la redacción de esta carta nos ha ayudado a conocer más a fondo la vida de nuestros antepasados y de alguna forma a seguir manteniendo estas costumbres. Muchas gracias. Eli, explícame más acerca de la tercera carta. La carta fue escrita con el fin de informar al emperador Carlos V sobre los territorios descubiertos y la conquista de estos, además de informar sobre los acontecimientos que ocurrían. El punto focal de la carta es la narración de la toma de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Hernán Cortés menciona la primera de las epidemias de viruela. Bernal Díaz del Castillo menciona que dicha epidemia se debió a un esclavo negro que venía de la expedición de Pánfilo de Narváez. Hernán logra derrotar diversas poblaciones estratégicas gracias al uso de los bergantines, hasta penetrar cada una de las calzadas y asolando los territorios conquistados. Cortés menciona que intentó persuadir a la población de rendirse, recibiendo negativas incluso de Cuauhtémoc. Hernán Cortés tenía una intención final, tal era que siempre que los indios quisieran un encuentro en paz, él los iba a recibir. Hernán Cortés les rogó a los de Cholula que habían de conservar su amistad hasta la muerte, y que los españoles que él enviara a su tierra les hicieran el tratamiento como amigos, ya que estaban obligados. Argumentando esto y la información de mi compañera, la tercera carta fue escrita el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán. En esta, algunos de los hechos más importantes es que describe parte de la expedición al Nuevo Mundo, la caída de México Tenochtitlán y la destrucción de la ciudad,
abarcando los sucesos acontecidos desde 1520 hasta las últimas conquistas en 1522. Asimismo, se hace saber cómo al puerto de la villa de la Veracruz había llegado una carabela de Francisco de Garay, teniente de gobernador de la isla de Jamaica, con mucha necesidad, la cual traía hasta 30 hombres y que habían dicho que otros 2 navíos eran partidos para el río de Pánuco, donde habían desembaratado a un capitán del dicho Francisco de Garay, y que temían que, si allá aportasen, habían de recibir daño de los naturales del dicho río. Posteriormente se dirige a Tepeaca de Secatimi y Salaxingo, que son sujetas al señor de Tenochtitlan. Estaban rebeladas, y que como la villa de la Veracruz, para acá, es por allí el camino, habían muerto en ella algunos españoles, y que los naturales estaban rebelados y de muy mal propósito. Eso no lo sabía. Muy buenos datos, compañeras. Cris Jiménez, cuéntame tu opinión de esta carta, por favor. Bueno, rescatando un poco de lo que mi compañera Emilia mencionó, pienso que esta carta fue de mucha importancia, no solo por el hecho de que relató parte de sucesos importantes, como lo fueron la caída de Tenochtitlán, sino también que llega a mencionar qué relación tuvo Hernán Cortés con lo que hoy en día es nuestro municipio, Tepeaca. Toca la participación de Daniela. Cuéntame sobre cuándo y dónde fue escrita la cuarta carta y algunos acontecimientos. Claro, la cuarta carta de relación fue escrita y firmada en Tenochtitlan el 15 de octubre de 1524. Entre los acontecimientos importantes están la rendición de Michoacán, la campaña de Zacaluta y Colima, la campaña de Oaxaca, Tehuantepec y Tututepec, la segunda campaña en Río Pánuco y Chila, la expedición de Pedro de Alvarado a la campaña de Guatemala, la expedición a las Cibueras por Cristóbal Olid y la posible traición tras su encuentro con Diego Velázquez. Explico que algunas ideas principales sobre la conquista de México son las siguientes. En su cuarta carta, Cortés aparece en la plenitud de sus hazañas políticas y militares, ampliando el área territorial que Moctezuma dominaba. En esta carta, Cortés funda las bases de la nacionalidad mexicana, que hasta ese momento solo era azteca con un territorio menor al que ahora tiene. Esto lleva a una conversión de todos al cristianismo por medio del bautismo, destrucción de templos y dioses y esclavitud. Así se construye la Nueva España. Debido a esto, Cortés, un hombre de luces y sombras que se ganó el respeto, o más bien el temor de todo un país que a través de la violencia y la plantación del terror logró su objetivo de saqueo y evangelización. Como tal, la cuarta carta de relación de Hernán Cortés está fechada en Tenochtitlan el 15 de octubre de 1524, antes de iniciar la expedición a Honduras. En esta carta, Cortés insiste en mostrar su capacidad como gobernador, incluyendo el proceso por sus diferencias con Diego de Velázquez. Lo distinguió en octubre de 1522. En esta carta de relación, recordó los servicios prestados a la corona, los gastos realizados y su voluntad de servicio, con la finalidad bien calculada de presentarse como la persona más capaz para continuar el ensanchamiento de los reinos y señoríos del emperador, sus rentas y su cristianidad. Desde mi perspectiva, esta carta y las demás fueron y son de suma importancia, ya que eran informes que Hernán mandaba a Carlos V, y es aquí en donde reflejaba su trabajo. Sin embargo, gracias a ello, ahora nosotros podemos saber acerca de algunas cosas que sucedieron en ese entonces. Estos escritos ayudaron y contribuyeron a la creación de su imagen heroica. Se presenta un hombre con carácter de liderazgo y de gran fama. Estas fueron con el objetivo de informar acerca de las experiencias, acciones y de la realidad que conoció día tras día en sus viajes a México. Gracias a estas, podemos saber cómo fue la conquista española y algunos hechos importantes que pasaron en la historia y que tal vez, si no hubiesen existido estas cartas que contribuyeron con historiadores, no se sabría nada de esto en la actualidad. Con esto finaliza nuestro podcast y agradecemos su atención y el tiempo dedicado para escucharlo. Muchas gracias, que tengan buenos días, tardes o noches.